Chamacos, chamacas, por fin es viernes. ¡Ah! ¡Estamos vivos! Solo por hoy, mis niños. Mucha fiesta de independencia, mucho grito, muchos juegos pirotécnicos, mucha música de primera. ¡Ah, qué tiempos nos toca vivir, mis niños! Bueno, pues ustedes acaban de ver el grito ahí en Zócalo y el grito en todas las plazas y todos los edificios de gobierno de todo el país, donde presidentes municipales, gobernadores, el presidente, todos estuvieron en la noche del grito. Y claro, esto desde luego que pasará a la historia el 15 de septiembre pasado, porque el Zócalo estuvo vacío. Y claro, alguien decía, y lo decía muy bien, la belleza triste. ¿Por qué? Porque ves ese Zócalo y como lo veas es una belleza. De donde lo veas es una belleza. Pero en un 15 de septiembre la belleza más grande que puede haber en el Zócalo es la gente. Y no hubo gente. Está bien que no haya habido gente, porque de pronto yo temía que de pronto Andrés, ya ves cómo es Andrés, ya ves cómo es, que hubiera dicho, bueno, no va a haber gente, pero va a haber 100 jóvenes sembrando futuro, 100 ciudadanos adultos, 100, o sea, de todos los programas sociales, 100 de esto, 100 del otro. Y yo decía, uy, sería muy mala idea, porque entonces imagínate los miles y miles y miles que quisieran estar en la plancha del Zócalo, con toda razón dirían, ¿y por qué ellos y nosotros no? Y se hubiera armado de alguna manera alguna gran pelotera. Afortunadamente no fue el caso. Entonces, el Zócalo estaba vacío. El Zócalo en 15 de septiembre vacío. La belleza triste. Así se dieron las cosas. Yo pensaba, lo digo, no por convivir, porque pues estamos en nuestra cita semanal, no nada más es de convivir, es de intercambiar, es de fluir para allá y de allá para acá, pero les quería decir, ustedes podrán recordar, y hay que ponerlo sobre la mesa, la producción del primer grito del Zócalo, de este gobierno, fue, y se los dije aquí, fue una producción impecable, así lo dije y lo sostuve, y mucha gente me decía, ay, sí, ¿quieres quedar bien? No quiero quedar bien con nadie, cabrón, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Si las cosas están bien, hay que decir que están bien. Si las cosas están de la chingada, hay que decir que están de la chingada. La producción del primer grito fue impecable. Estando las cosas como están, dije, bueno, vamos a ver la producción. Pues, si estuvo tan bien el primero, pues ¿por qué no el segundo? No estuvo bien, a diferencia del primero, no estuvo bien. El pasillo, por ejemplo, del Palacio Nacional. Ustedes pueden ver los videos, ahí deben estar. La raja que se le sacó al palacio, que el palacio no tiene madre. O sea, lo que puedes hacer ahí con una cámara, con un lente, o sea, lo que puedes sacarle de provecho, esta vez no lo hicieron, como la otra vez sí lo hicieron. Entonces, bueno, empezábamos ahí con espacios planos, vamos a decir, cuando tienes ahí toda la perspectiva para poder trabajarla y poder lucirla y expresarla, ¿no? No se hizo. Las personas, los conductores que estaban dentro del palacio haciendo el preámbulo al minuto del silencio de Andrés, estaban bien, pero el sonido estaba fuera de sincronía. O sea, ellos los veías hablar y la palabra salía después. Esto técnicamente es perfectamente ubicable, ¿no? O sea, hay una explicación para eso, pero nunca lo arreglaron. Entonces, fuera de sync, como cuando ves una película mal doblada, así. Y los conductores hicieron muy bien su trabajo, pero claro, desluce cuando las palabras que estás diciendo no se ven en tu boca. Si es radio, pues no hay pedo, ¿no? Pero si es tele, pues sí se nota. Entonces, eso es un descuido, es una falta
falta de logística ahí, ¿no? Cuando Andrés está en el balcón, ya una vez que caminaron, no me voy a meter con vestuarios ni con peinados, porque no es mi especialidad, ¿verdad? Pero ya cuando llegan al balcón, después de tomar la bandera, viene la arenga de Andrés. En la arenga tampoco se calculó. Acuérdense que una cosa es lanzar el sonido en las bocinas y todo eso en un espacio lleno que en un espacio vacío. Y eso sí se puede calcular, no nada más de oídas, ¿no? Hay cosas físicas, hay cosas matemáticas que te sirven para calcular el rebote del sonido en un lugar lleno o en un lugar vacío. Entonces, cuando en la arenga, en los vivas de Andrés Manuel, se oía el gran rebote, todo el rebote de la plaza. ¡Viva Hidalgo! Go, 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 go. ¿Cómo? No nada más lo notabas en eso. Estoy hablando de producción, ¿eh? O sea, ni siquiera me estoy metiendo ahorita en la cuestión de lo que gritó Andrés. Estoy hablando de la cosa técnica. ¿Cómo se notaba más? Aquí estaba la señora, su esposa, y entonces él gritaba, ella contestaba el viva inmediatamente, porque ella oía lo que estaba gritando su marido. Entonces, viva México, ella decía, viva. Pero no calcularon, porque pusieron un grupo de militares para contestar los vivas, pero los pusieron abajo. Y lo que los militares contestaban era al rebote, no a la voz del presidente. Entonces él decía, ¡viva Hidalgo! La señora decía, ¡viva! Y después se oía, ¡viva! Perdón. Van a decir, pinche payaso exquisito. No, es que las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? O sea, para que él grite y la señora pueda mezclar su grito con el de los militares que están ahí para gritarle los vivas al presidente, ¿no? Y bueno, ya, después todo lo que pasó ahí, porque además fue como una fiesta particular. O sea, en los medios sale la fiesta del grito para todos lados, pero los que están ahí en el palacio, pues es nada más el grupo de amigos de la 4T, ¿no? O sea, que realmente les sirvió el grito de independencia para reunirse todos los leales, fieles y querientes y sacarse fotos para el álbum de esa noche que pasamos solos en el Zócalo y en el Palacio Nacional y en los balcones, deleitándonos de la fiesta, de la historia y del pueblo. Bueno, las arengas, todo. Porque, es que aquí también el surtido es muy rico. No solamente el presidente dio el grito, los gobernadores, los presidentes municipales, como Barbosa, o sea, no sé si vieron a Barbosa. ¿No vieron ustedes a Barbosa? No. Miguel Barbosa de Puebla. Había un señor que tenía, ahora sí suena horrible, pero tenía un señor atrás. Y uno decía, qué raro se ve un señor a esa distancia atrás del gobernador Barbosa, ¿no? Porque además veías en lontananza que se le acercaba. Y uno es mal pensado, porque uno es hijo de la chingada. Y dices, ¿le estará mordiendo las orejas? No, ya cuando te acercas a la toma, le está soplando. ¿Cuál es el nombre que sigue? Entonces, Miguel, en la presión, porque pues, alguna presión hay de decir los vivas México, ¿sí? Claro que hay alguna presión, y además tienes las cámaras encima, y tienes los micrófonos, y tienes todo ese asunto, ahí lo tienes, toda la parafernalia, pero no oía bien, Miguel. Entonces, voy a exagerar, pero ustedes lo pueden ver, y así fue. O sea, ¡viva Miguel Hidalgo! Y ahí se acercaba el señor. Y pues, es más, hasta lo oyes decir. Lo oyes decir. Haz de cuenta, José Ortiz, así se oye. Y entonces Miguel, en los nervios y todo, ¡viva
Rosenda Ortiz. Y empezó a cambiarle los nombres a los héroes, pero con aquella gallardía, con aquel peso específico, ¿verdad? De los nombres que los soplaba el propio y él no los cachaba. Y estoy exagerando en algunos nombres, pero así fue. Es como Miguel Hidalgo, Ezequiel Hidalgo, ¡viva Ezequiel Hidalgo! Y así se la llevó. Hubo otros, hubo uno, me parece que es presidente municipal. El grito, así ya dijo, chingue su madre, vamos a quitarnos los calzones. De aquí se trata, ¿no? Y entonces, tal cual, ¡viva la cuarta transformación! ¿Cómo no? ¡Viva! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! O sea, nada más le falta decir, ¡viva el Atlántico! O sea, ya, ¿dónde va? ¿Qué es eso? Ya la orgía ya está en su peor momento, ¿no? ya llegamos a un punto. Y claro, dentro de la arenga, ya había anunciado Andrés Manuel que iban a ser 20 vivas y que pues, algo le saldría de su ronco pecho, que ya sabemos todos que no es bodega, ¿no? Esas cosas como, ¡viva el amor al prójimo! Espérate, o sea, sí, o sea, está chingón, ¿no? Pero está chingón, pero no para el grito de la independencia, ¿no? O sea, ¿qué va a seguir el próximo año? ¡Viva la multiplicación de los panes! ¡Ella! ¡Viva Lázaro que se levantó! Sí, para estar ahí brindando, y eso está bastante bien. No tanto para el grito simbólico. Ya sabemos que los símbolos te mega encantan, pero ibas bien, o sea, hasta el número viva 17 está bien, porque ya había dicho viva los pueblos indígenas, y pues sí, cabe bastante bien, cabe en el discurso, cabe en su trayectoria, cabe en sus intereses, está bien, ¿no? Pero viva el amor al prójimo, pues para eso va los domingos la gente y se reúne en una cosa que se llama templo, ¿no? Que además Juárez puso muy bien en su sitio dónde queda el templo y dónde queda el gobierno, ¿no? O sea, ese tipo, pero más allá de eso, vamos a decir que todo ya sucedió. Lo más importante es que finalmente también queda claro que fiestas como el grito de la independencia, el día de la independencia, ¿sí? Es un fervor y un amor que cada quien lleva en sus entrañas. Eso que ni qué. La tradición de saludar la independencia y la libertad y la democracia, eso lo trae la gente. Eso es una carga que ya cada mexicano trae insertada en el chip. Es una cosa que no, son cosas insuperables, ¿no? Y claro, ahora pues, la circunstancia fue la pandemia. Hemos tenido otros años con otras tragedias. Nos han acompañado otras tragedias, pero esa naturaleza nuestra de vivir las fiestas patrias es algo que se trae antes del alfabeto, ¿no? Antes de adquirir alguna destreza. Eso ya se trae y quedó comprobado. El último 15 y el último 16, ahí lo vieron en el desfile. Y la gente iba y le decían, oiga, no va a haber nada. No, yo aquí me quedo. Es que no va a pasar por aquí nada. Pues circulen, porque no, yo me voy a quedar aquí. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué necesidad de la persona? ¡No! Lo que pasa es que esa persona dice, discúlpeme, es que no me voy a mover de aquí, porque hace 50 años que vengo aquí. Vuelvo a aquella frase que aprendí en estos días de gente muy querida, la belleza triste. La gente en la calle esperando pues, el desfile. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene para ir a Acapulco
Y no tiene para estar en Cancún, y no tiene para ir a Las Vegas a una pelea, no tiene cómo. Y está esperando un año completo para ver el desfile, porque es una cosa que comparte con su familia, con sus hijos, y lo gozan juntos y se vuelve un acto inolvidable. Y por eso esa gente decía, pero perdóneme, pero yo no me puedo mover de aquí. Es que no va a pasar ni mal, no va a haber nada. No importa, lo que pasa es que yo vengo hace 50 años cada año y cómo no vengo hoy. Cabrón. Es la vida y el momento que nos toca vivir. Bueno, dejemos ya las fiestas de la independencia y vamos a otra fiestecita bastante particular. La rifa, no rifa del avión, no avión. ¿Vieron ustedes al director de la lotería? Fue un momento cumbre del arte, de las artes dramáticas. El director de la Lotería Nacional, emocionado, él decía, estoy muy emocionado por ver cómo la gente ha venido y cómo ha participado la gente, y le empieza a ganar la emoción. Y tú dices, bueno, pues que ser tan sensible, el caballero está bien, pero entonces empieza esta cuestión, pues me van ustedes a disculpar, pero pues de propaganda, y que además él cree, o sea, yo no le puedo censurar, líbreme Dios de censurar cualquier cosa, pero yo no le puedo censurar al caballero la emoción, eso, ¿quién, verdad? ¿Quién? Entonces empieza él a comparar lo que acaba de pasar con los cachitos de la lotería del avión presidencial, con los años 30 y con el Tata Cárdenas y con la expropiación petrolera, y de cómo la gente del pueblo llegaba, como llegó a Bellas Artes, a dar gallinas, puerquitos, para cooperar por esa causa. Y claro, no fue así, pero no ocurrió así como sucedió en aquella ocasión, donde la gente se desbordaba en solidaridad con el país y con el general Lázaro Cárdenas. No en balde se le quedó el Tata, ¿verdad? Hay ciertos términos que si no te corresponden no los tendrás nunca, y hay otros que se quedan, como el Tata Cárdenas. Entonces le ganó la emoción al director, porque creo que se apellida Prieto. Le gana la emoción y ya se le estaban saliendo las lágrimas de la emoción, como en esos años 30, donde la gente iba y dice, bueno, nadie puede censurar la emoción, pero que fue una confusión de cables muy cabrón, lo que acaba de pasar con el avión presidencial y con la expropiación petrolera. Y el presidente, él feliz, o sea, él echa su desmadre y lo goza, lo goza inmensamente. Ay, vamos a romper un vaso, y qué chingón, y sonó, y las astillas, y vamos a rompernos la madre, qué bonito, ella goza, ¿no? Y entonces él dijo, Andrés en su realidad, porque pues ya a estas alturas hay evidencia suficiente para saber que él vive su realidad, y que en la mayoría de las ocasiones la realidad que él vive no coincide con la realidad que vivimos todos los demás. Entonces él, pues muy quitado de la pena, y como se la pasan aplaudiéndole, o sea, estoy hablando de los cercanos, de los leales, de los fieles, de su grupo, se la pasan, pues ¿no viste a Laida Sansores? ¿No viste a Laida Sansores? Que le dijo Andrés Manuel, la delegada, le dijo, Andrés, líderes como tú nacen cada 100 años. Y yo no quiero imaginarme que Andrés se lo crea, que diga, no, sí es cierto lo que dice Laida, güey, o sea, sí. O sea, yo me imagino, o sea, hay dos versiones, ¿no? Porque además ya es como cosa bipolar.
Puede ser una onda de decir, ay, está Laida, tremenda, y entonces nada más con la forma le agradezco, ¿verdad? Y ya, ay, Laidita. Pero también puede haber la onda de decir, qué chingón de Laida pues que sí se da cuenta quién soy, cabrón. El otro que está compitiendo para un cargo en Morena, Rojas Díaz Durán, también se aventó. Ni siquiera voy a censurar las posibilidades de que haya habido algo etílico de por medio, pero Alejandro Rojas Díaz Durán dijo, sí, ya hasta estábamos pensando en renombrar Tabasco para ponerle Tabasco de López Obrador. Mario Delgado, pues también, ¿no? O sea, es un honor estar con este líder que es lo máximo y es mi Chanoc y mi Calimán y es un honor. Entonces, imagínense nada más la que se arma. Bueno, con todas estas loas, imagínense, ya podrán imaginarse, pues el sorteo para él fue un éxito. O sea, hay una gran parte de la población que todavía resiente la penita ajena de toda la secuencia de la rifa del avión. O sea, no estamos hablando de un minuto, dos, no, estamos hablando de días y meses, de toda la secuencia que siguió a esta ocurrencia. Bueno, pero Andrés, ya oyendo los aplausos, oyendo lo que acabamos de platicar, ya dijo, no, pues ya estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer otra rifa así de grande. Con los propósitos con los que se creó la Lotería Nacional, cuando ya, después de lo que les platiqué del llanto del director de la Lotería Nacional, pues ya es parte ya es un brazo más de la propaganda del gobierno. Ya, ¿por qué? Nada más explíquense esto. Antes, decía Andrés decía, puros políticos usaban a la pobre Lotería Nacional con otros propósitos. Iban puros políticos de esos de antes a manejar la institución. Hasta se había perdido la credibilidad, porque los políticos se sacaban la rifa y se sacaban ellos las loterías y todo eso, dijo Andrés, ¿no? Entonces, ahora él ya está pensando en rifar otras cosas. ¿Se acuerdan que platicamos aquí alguna vez? Dijimos, oye, no se le vaya a ocurrir rifar el castillo de Chapultepec. ¿Se acuerdan? Que dijimos, oye, ahora vamos a rifar a los pinos. En esta temática es los pinos sin los pinos. Rifa, no rifa de los pinos sin los pinos. Entonces, ahora él quiere decir, no, él dijo, pues cada año podemos hacerlo. O sea, porque no sé cómo le sale, pero pues salió poca madre, ¿no? Salió chingón, ¿no? Entonces, ya ves que está el instituto para devolver al pueblo lo robado. Entonces él dijo, no, hay unos ranchotes y unos yates y hay unos aviones, entonces todo eso nos puede servir para el sorteo, ¿no? Ranchos, aviones, yates que son decomisados, ¿no? Y entonces, por eso les digo que igual que en los otros sexenios la Lotería Nacional viene a ser partícipe de la propaganda del gobierno en turno. Con más discreción, con menos discreción, con más mano izquierda, con menos mano izquierda, con más derroche, con menos derroche, pero finalmente no es que se olvide el pasado, sino que parece que el pasado de pronto revive en el presente, ¿no? Bueno, de los 100 premios grandes, 44 fueron ganados por empresarios. 24 no se vendieron. De los 100, 24 no se vendieron. Del resto resultaron ganadores 13 hospitales y 8 escuelas, ¿no? De los hospitales, 6 fueron del INSABI, 3 del Seguro Social, 2 del ISSSTE y 2 de la Sedena. Entonces, para que ya hay tiempo. Bueno, no hay tiempo para muchas cosas porque estamos a 2 centímetros del precipicio. Pero sí, hay un tiempo, llámenlo ustedes si quieren ustedes, etéreo,
donde vamos a poder ver en vivo y a todo color qué es lo que pasó finalmente con el sorteo de la rifa, no rifa, del avión, no avión, y estoy hablando específicamente de números, ¿no? Porque el avión simbólico que se estaba rifando sigue pudriéndose y sigue rumiando en su hangar, ¿no? Esto le sirve mucho a Andrés, lo de la rifa, para estar haciendo o queriendo o pretendiendo administrar los tiempos de la agenda. Es una oportunidad que ya perdió. Seguramente lo planeó alguna vez. Bueno, va a llegar un momento, quizá a los 2 años, donde ya tengamos control total del timón, donde la gente ya asuma que mi realidad es la suya, y entonces de ahí nos seguimos. Pero no le salió el plan, no le salió, no obstante que tiene muchos distractores para mover, como la consulta del juicio a los expresidentes, ¿no? Ya saben ustedes que había las opciones. La opción ciudadana, que se juntaran, ¿qué? 1.800.000, ¿no? 1.800.000 firmas, que esa era una petición. Otra que fuera del Congreso, una de las cámaras, como lo hizo la Cámara de Senadores, que ya lo hizo la Cámara de Diputados. Dijo que ellos no hacían la solicitud porque iban a apoyar la solicitud que ya metió Andrés Manuel. Andrés Manuel se aguantó hasta el final para ver si las firmas ciudadanas se juntaban, porque era muy poco el tiempo para juntar 1.800.000 firmas. Mucha gente ahorita dirá, los juntamos, güey. A huevo que las juntamos todas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque esas firmas que ya conjuntaron tendrán que irse al INE. Y en el INE se va a revisar cada una de las firmas recabadas. Digo, no para joder a nadie ni para estar chingui, es la ley. Entonces, se van a llevar como un mes, como pasa en todo esto de las firmas. O sea, a lo mejor entregas 1.800.000 y te invalidan 300.000. Por eso, cuando la gente junta firmas y necesitas 1.800.000, cuando llegas al INE presentas 2.600.000. Porque evidentemente habrá un chingo de esas firmas que no coinciden, esos nombres, algunos nombres no existen, hay como 20 razones para no hacer válido una firma o un voto. Entonces tendremos que esperar un mes. No importa, porque ya Andrés Manuel metió su solicitud. La solicitud tenía que entregarse al Congreso y el Congreso tenía que pasarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que decidir si la pregunta que se está proponiendo para la consulta es constitucional o no. Claro, ya los juristas, los expertos, pues dicen que no procederá. Y lo dijeron desde el principio, para que nadie se llamara a sorpresa de, ay, cabrones, pinches adversarios, pinches enemigos. No, está claro desde el principio. Porque ya lo platicamos aquí. Ya lo platicamos aquí. Hay una cosa que se llama derechos humanos y no puedes atentar contra los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente están protegidos por las leyes aquí adentro, sino por los tratados internacionales que le dan una validez para todos los que vivimos aquí. Así funciona. No puedes pedir la opinión de la gente. En este caso, oye, ¿usted quiere que se enjuicie a esta persona? ¿Quiere que se enjuicie o no quiere que se enjuicie? La ley no se consulta. Si hay pruebas de que una persona puede ser culpable de un asunto, se le abre un expediente. Y si esa gente resulta culpable, se va a Chirona. Si esa gente resultará inocente, le tendrán que decir, muy buenas tardes, pase usted y ciérrenos la puerta. Así funciona. Si tú le preguntas a la gente, oye, según tú, los expresidentes deben ser enjuiciados o no, la Suprema Corte, casi por obligación, te va a decir, no procede. No procede porque estás atentando contra ¿cómo se llama? La presunción de inocencia.
Porque eres presuntamente inocente hasta que te demuestren lo contrario. Así es. Pero aquí también, más allá de los juristas y los expertos, oí una entrevista del ministro en retiro, Genaro Góngora. Genaro Góngora Pimentel, y entonces le preguntaban, oiga, ¿usted cree que es válida la pregunta? Usted que estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, usted que es un experto en cosas constitucionales, pues entonces nos podrá decir. Y entonces él se sacó la marca muy rico, porque dijo, no, sabe que sí acepté la entrevista, pero sí, se lo estoy diciendo en tiempo real, ¿no? Porque ya don Genaro así como que ya va como en reversa. Entonces decía, no voy a hablar de cosas ni de ley, ni voy a hablar de cosas constitucionales. Aquí la cosa es muy clara. El señor presidente, con el que estoy de acuerdo, dijo Genaro, dijo el presidente, o sea, la idea aquí del presidente es, y ya lo dicen algunos periódicos en el mundo, la cosa es que el presidente quiere ver retorcerse de vergüenza a todas esas personas que están llenos de sospechas, a estos que fueron los presidentes, y lo que el presidente quiere es verlos retorcerse de vergüenza ante las calamidades que hicieron. Eso es lo que él quiere y yo estoy de acuerdo con él. Muy bien, ministro en retiro. Pero la cosa constitucional, no voy a hablar de eso. Lo cual también nos deja ver que llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por quienes están dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el tema del que se trata, seguramente rechazará esa pregunta a la Suprema Corte. Pero acuérdense que estamos hablando de una cuestión bipolar en el gobierno. Entonces, todavía no juntaban las firmas ciudadanas, porque bueno, el movimiento es un movimiento de fuerzas vivas, que se le llama. Entonces, todavía no tenían las firmas en sus manos, cuando en la Cámara de Diputados ya estaban metiendo la iniciativa de la ley de amnistía. Claro, mucha gente dice, a ver, cabrón, a ver, barájame eso más despacio. Están impulsando que haya una pregunta a la gente para enjuiciar a los presidentes. El mismo partido saca una iniciativa para amnistiar a los mismos expresidentes. Es como cuando ves una figura femenina yéndose y cuando te das cuenta ya está viniendo para acá. Y ya dices, oye, pero estábamos en una cosa y de pronto ya vienes de regreso con otra. Entonces, dicen, las personas a quienes beneficie, o sea, la iniciativa está para los expresidentes de la República, de Carlos Salinas de Gortari a Henry Monster. Ese es el rango. Y entonces dice, las personas a quien beneficie esa ley no podrán ser en el futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos, cosa que además la ley ya tiene previsto. En el caso de que se hubiera interpuesto una demanda de amparo por las personas a quienes beneficia la ley, bueno, se dictará auto de sobreseimiento. O sea, no hay razón para que se ampare porque la ley esta protege. Para que la ley sea aprobada tendría que llevarse a cabo un proceso de obtención de firmas ciudadanas. Puta madre. Entonces, por un lado están con la pregunta de, ¿quiere usted que se le enjuicie a los expresidentes? Y ellos mismos van a sacar otra pregunta que diga, ¿quiere usted que se le dé amnistía a los expresidentes? ¿Se dan cuenta ustedes del desmadre? Nada más para mantener un hilo de curiosidad, de plática y de distractor, porque lo que está pasando en el país está lamentable, está mal, está en picada, y entonces tienes que sacar este tipo de recursos para decir, miren, ahora vamos a hablar del enjuiciamiento a los expresidentes, ahora vamos a hablar del perdón a los presidentes. Fíjate, cuando tienes ahí una Fiscalía General de la República que podría citar, si tiene pruebas y si tiene un expediente abierto, a cualquiera de los expresidentes esta misma tarde. Diga, así,
Pero no se trata de la ley, se trata de la versión que tiene Andrés de la justicia. Y eso tiene que ver con los agravios que se le deben, con el coraje que él tiene, con el resentimiento que ha acumulado. Y entonces se lo enchaveta al pueblo. Es el pueblo el que está pidiendo. Oye, es que el pueblo no pidió. No pidió lo del enjuiciamiento. O sea, es que no va a pasar. Entonces, que se haga una ley. La ley de amnistía. ¿Cuál es el punto acá? Ustedes tendrán que preguntárselo junto conmigo. Aquí el asunto es, no es Calderón, no es Fox. Es más, yo te diría, ya ni es Salinas. Es Enrique. Es Enrique. ¿Te vas a ir sobre Enrique o no te vas a ir sobre Enrique? Y entonces empiezas a hacer todos tus malabares, ¿verdad? Para hacer todo en un grupo de expresidentes, para no tener que ubicar a cada persona por su nombre y apellido, ¿no? Entonces, la cuestión está muy clara. Si la decisión mayoritaria de la recopilación de firmas fuera sí, o sea, sí se va, que se haga la consulta de la amnistía, entonces el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley, y el Ejecutivo estaría obligado a promulgarla, que hubiera amnistía. Si no, si la respuesta es no, la Cámara de Origen, que sería diputados, tendría que desechar la iniciativa. ¿Ven? La pregunta que sigue pendiente y en el aire es, ¿y Lozoya? ¿Y Lozoya? ¿En qué quedó el asunto? Hay mucha gente que piensa, es muy respetable que lo piensen, que el reculamiento del asunto de Lozoya fue con el video de Pío, de Pío López Obrador, pero creo que esa fue una consecuencia. Creo que finalmente esa es la consecuencia. El origen es cuando Andrés dice que la Fiscalía General de la República puede llamar a declarar tanto a Calderón como a Peña Nieto. ¿Se acuerdan? Ahí empieza a haber consecuencias. Una de las consecuencias es el mensaje que se le manda a Andrés de decir, mira, aquí está tu carnalito y tengo más, y tengo más. Aquí es donde uno se explica, ya como consecuencia, lo que Andrés, ya ves que su pecho no es bodega. Pero las bodegas también necesitan inventario, porque de pronto dices, ya estás gozando, estás con agüita en la boca, de decir, van a venir a declarar. Y de pronto te hacen, sí, tenga, cabrón. Y tengo más. Aquí es donde empiezan los silencios. Aquí es donde empiezan los misterios. Porque ahora ya tenemos que estar a las vivas, y tenemos que estar a las vivas. Más allá que si el nuevo sorteo y que si la nueva consulta. Ojo. Lozoya y Pío. Porque no ha habido más de lo que se hable o que nos den razón, porque nos tienen que dar razón. Si tienen a un testigo protegido, es para que nos den la información de lo que está diciendo el testigo protegido y las consecuencias de eso. Si hay un hermano del presidente que fue videado por uno de sus amigos, recibiendo 400, 500 o 1 millón cada mes, porque así lo dijo. Es más, en el video, que toma David León, ¿no? David León, en el video, le pregunta a Pío, oye, pero lo importante es que el señor sepa que nos estamos moviendo. O sea, es una pregunta para decir que quede en el video. Esa era la intención de esa pregunta. Y ahí es donde Pío dice, claro que sabe. Él lo sabe todo. Eran amigos. En ese entonces eran cuates y estaban juntando dinero para los mismos propósitos. Y no hay explicación de eso.
me van a perdonar, pero esas cosas ya no se olvidan. No se olvidan y no se olvidarán. Y una explicación tendrá que salir tanto de lo de Pío como de lo de Lozoya. Ahorita que estamos con lo de los expresidentes y todo eso, una historia aparte, a propósito de la historia. Ya ven ustedes que Andrés Manuel anda diciendo siempre los políticos de antes, lo neoliberal, lo conservador. O sea, toda esa carga de responsabilidad que él tendría que enfrentar, la transfiere al pasado. Y por eso, en el pasado inmediato, yo nada más quiero que se acuerden, porque supuestamente estamos viviendo un tiempo nuevo, pero nada es nuevo. Cuando matan a Colosio, y lo hemos platicado aquí, cuando matan a Colosio, se quiebra el sistema, chingó a su madre. En ese momento, todo lo que era el aparato queda hecho añicos. Aquí, curiosamente, porque después toma la estafeta Zedillo, y de todos los expresidentes, me parece que, y no estoy diciendo, no estoy rindiendo honores a nadie, nada más estoy poniendo las cosas en su lugar. El que asume una responsabilidad histórica en todo este desmadre de final de siglo es Zedillo. ¿Y sabes por qué? Porque Zedillo no se opone a que llegue Fox. No se opone. O sea, él sabe que el sistema está chingando a su madre, que el aparato se quebró cuando le dieron el balazo en la cabeza a Colosio, y él ya no se opone a que Fox llegue. Sí, que Fox, que llegó muy fuerte, sí, pero ellos tenían la sartén y tenían el mango. Incluso la Bastida habló con Zedillo para decir, oye, mi hermano, si somos lo mismo, ¿qué está pasando aquí? A la chingada. Y asume su rol histórico y permite que venga un nuevo partido. Fox tendría que haber empezado a hacer la transición de este país y no se atrevió. No solamente no se atrevió, sino reinstauró, pidiendo la ayuda a los priistas, que el sistema se quedara. Cuando llega Calderón, hace exactamente lo mismo. Acude a los priistas para conservar el sistema, que tendría que ser ya jubilado para inaugurar otro nuevo, y se queda con el sistema. Y no solamente eso, sino que se avienta la guerra contra el narco, ¿no? Como ellos lo reinstauraron, pues llega Peña. Y Peña nos saquea a todos. Ahora llega Andrés, y Andrés quiere cambiar en 6 años lo que pues, se puede cambiar en 20 o en 30. Entonces, le dice a la gente que la clase media, le dice, mira, te voy a dejar encuerado, pero te voy a dar un taparrabo. Oye, no mames, si este pantalón me lo compré yo con mi trabajo, no, te voy a dar un taparrabo. Los que no tienen nada, les dice, oye, yo te voy a dejar sin taparrabo, pero te voy a devolver la dignidad. Y dice, oye, no mames, mejor ayúdame a comprar un pantalón. No mames. En esas estamos, mis niños. Nada más quería yo despedirme con ustedes, despedirme de ustedes para decirles, pongan like, compartan, suscríbanse y activen la campana, mis chamacos. Si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Órale! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!